Hola a todos. En este recorrido que hemos estado haciendo por qué pasó en el 92, hemos entrevistado a artistas, a políticos, a periodistas. Hoy vamos a hablar con un escritor para que nos cuente qué hay en su memoria sobre el año 92. Buenas noticias. Reducción de un 40% en el racionamiento de energía decidió hoy el Comité Directivo del Sector Eléctrico. Estamos con Reinaldo Spitaleta, escritor, columnista, pensador. ¿Qué más, Reinaldo? ¿Qué otras cosas has hecho en la vida? Todo bien, hombre. Bueno, también me gusta mucho la historia, ¿cierto? Sobre todo me especialicé algo en la historia de Medellín. Ese es otro elemento que me encanta, pues. Además, tomas fotos por ahí que publicas en redes sociales, Sí. de los portones de las casas, especialmente del centro donde vivís. Sí, ya eso es como una memoria, porque es bueno tener esos registros de cómo la ciudad cambia tan rápidamente, se transforma, vive, muere, y entonces las fotos son un testimonio. Por eso me gusta, pues, sobre todo el centro, como decía Andrés, y el centro, pues, como ha cambiado, ¿cierto? Los cambios del centro, eso es interesante, pues, uno seguirlos. Y últimamente ya estoy mostrando también gente, ¿cierto? La gente del centro de Medellín. Voy a ver si hago un seguimiento de cómo es la gente del centro. Eso me parece interesante, quién vive en la ciudad, quién habita el centro o quién pasa por el centro. Eso me parece chévere, entonces estoy en esos registros. Reinaldo, hemos estado haciendo también, a propósito de historia, como un recorrido histórico de lo que sucedió en Medellín en esa década tan difícil de los años 90, finales de los 80. Sí. ¿Qué se te viene a la memoria cuando te menciono el año 1992? Bueno, yo creo que como a muchos de mi época, que además estábamos en el ejercicio del periodismo, y nos viene pues el apagón, ¿cierto? Entonces es como una primera imagen del año 92, el apagón también como metáfora, no solo pues como hecho físico de reducción pues de la energía y de un presidentazo, de un golpe presidencial, llamémoslo así, bueno, y que cuyo análisis también deja mucho que desear de lo que ha sido la infraestructura pues colombiana. Entonces se viene ese apagón como esa parte tenebrosa, ¿cierto? Tenebrosa, pero hay una metáfora de unos tiempos muy difíciles que nos tocó a todos los que estuvimos desde la década del 80, sobre todo en el ejercicio del periodismo en Medellín, porque claro, Medellín se volvió el epicentro, como donde orbitaba pues la mafia, ¿cierto? Los carteles, y eso transformó la ciudad para mal, no para bien, la transformó mentalmente en los símbolos, en los imaginarios, en todo. Fue una cosa terrible, la sangre, el narcoterrorismo, la intranquilidad de la gente, tantas víctimas. Entonces el año 92 es también ya como un cúmulo de asuntos en el que uno no pudiera negarlo. Pues el 91 fue el más difícil para Medellín por la cantidad de muertos, pero digamos que en el 92 no se ha acabado. Entonces ese es como el pensamiento y la memoria que uno tiene de ese año 92, primero el apagón, y después te digo que lo que significaba también la oscuridad, un apagón de un año. Y al año siguiente, pues no es que haya una luz, pero sí hay digamos, una suerte de cambio radical por la muerte pues del capo, del mayor criminal que ha dado estas tierras. Entonces eso también, pues el año 92 es tremendo en ese sentido. Y ese es como el mayor referente, porque me imagino que hubo cosas artísticas y literarias y publicaciones, pero eso lo absorbió todo. Además, el gran miedo que sentía Medellín en el año 92 y desde antes, yo creo que va en forma creciente. Y entonces esa oscuridad me hace recordar de toda la oscuridad que hubo en ese momento y que hubo antes y que también va a haber después. Reinaldo, el miedo. Decís que en forma creciente. ¿Nos persigue hasta hoy, hasta el 2026, ese miedo que comenzó por allá? No. Yo sí creo que la ciudad ha cambiado en la percepción de los miedos. Sí, ya son otros miedos. Digamos, los miedos también tienen historia
pero ese fue uno de los pánicos. Yo pues ya más que miedo es un pánico colectivo, porque la gente vivía en una gran intranquilidad. ¿Dónde va a estallar un carro bomba? ¿Dónde me encuentro en la esquina con un tiroteo? ¿Dónde aparecen los sicarios? ¿Dónde todo lo demás que transforma hasta el asunto que el dinero se convierte pues como en un objetivo a toda costa de mucha gente de Medellín? No, ya son otros miedos, ya ese terror pues a salir a la calle que nos va a estallar un carro para ahí o que van a parar los de la moto, como se decía. No, ya es muy distinto, pues, ¿cierto? No digo que sea paradisíaco ni el ambiente haya mejorado en otros aspectos, pero eso sí, en ese aspecto, en ese sentido, pues, Carlos Andrés, y el asunto ha cambiado y la ciudad pues se ha rehabilitado ella misma, ha renacido como el Fénix, y me parece que eso es un ejemplo también, la ciudad como otra vez con otros sueños, con otras posibilidades, con muchas pobrezas y miserias, y con, digamos, uno va a los barrios y todavía persiste ese asunto de que en el barrio la autonomía y la ley la imponen otros, ¿cierto? Pues, eso todavía existe en muchos barrios de Medellín. Eso, digamos, como los nuevos miedos, pero no en esa medida, en ese punto de que no, en serio, uno salía y no sabía si volvía a la casa. ¿Qué hacías en el año 92, te acordás? Pues yo era periodista de un medio de aquí, después del Colombiano. Yo no recuerdo exactamente en qué sección estaba, seguramente era la de, como estuve mucho tiempo en la parte de educación, pero yo no sé ahí ya si estaba en la sección de cultura o en la sección internacional. De todas maneras, a todos los reporteros y a todos los periodistas nos tocaba cubrir pues esas emergencias de la ciudad. ¿Orden público? Orden público también. No fui de orden público siempre, pero por las noches, como también trabajé mucho tiempo de noche, pues la cobertura que uno hacía era de orden público y de todo lo que tenía que ver con la criminalidad en la ciudad. Pero no en detalle, pues es muy difícil porque a veces no hay solución de continuidad, ¿cierto? Entonces empieza el 90, el 91 y todo se va apareciendo. Digamos, en el 93 es distinto porque sucede un hecho pues clave, pero el 92 yo no recuerdo otras cosas distintas a la cosa de la mafia, de los sicarios, de que dieron de baja X o Y, porque también uno notaba esto. Sí, ya Pablo Escobar estaba en decadencia, pues la cosa de la catedral y todo. Él se fuga de la catedral en el 92. Se fuga de la catedral. Pero eso es un acto de desesperación, eso es un síntoma de que el hombre está en un encerramiento, en un estado de sitio de él, y que en efecto no le dura mucho eso. Mira que al otro año, pues ya su castillo de poder, castillo de naipes, al fin de cuentas se derrumba él, pero no es que las estructuras que lo produjeron a él cambien. Reinaldo, cuando trabajabas de periodista en el Colombiano, trabajabas escribiendo. Hoy vivimos una época del video, de la imagen, de la inmediatez. ¿Pensás que el escribir posibilitaba, y posibilita también hoy, como tomar un poco de distancia para hacer un análisis un poco como más juicioso, más mesurado, más calmado de lo que está sucediendo en el acontecer? Bueno, a ver, con respecto al periodismo, yo pienso que hoy ya el periodismo es otra cosa, ¿cierto? El periodismo pues está en retirada, es ese periodismo que por lo menos mostraba lo que se denomina la realidad, cualquier cosa que eso sea, con muchas fuentes, con muchos puntos de vista, con investigación previa, con análisis. El periodismo ya no existe más, me parece, en Colombia y en Medellín menos. Ya es otro tipo de expresión que se me confunda eso con la propaganda pues política, con el partidismo, con el ocultar la realidad para mostrar solamente lo que le interesa a los que están en el gobierno en este caso, o en el poder, si se quiere también decir. Pero ya no hay esas posibilidades de que, si en esa época ya estaban en decadencia, en la época del 92, digamos, ya las grandes investigaciones tampoco es que pulularan. Y había otra cosa que al periodismo lo retenía, sobre todo en Medellín, por estar en la sede de los carteles. Era el miedo de muchos periodistas, porque los periodistas fueron víctimas, muchos periodistas en Colombia, en Medellín inclusive, víctimas de esas mafias y de esos carteles y los sicarios. Entonces tenían también a los periodistas en su objetivo, y eso producía cierta retención de información, y se preocupaban
los reporteros porque le estaré dando un paso en falso y seré entonces objetivo militar de las mafias. Eso también estaba ahí. Pero de todas maneras se mostraba, creo que en mayor proporción la ciudad que ahora. Yo en los medios de aquí, yo no reconozco a la ciudad ni a los escritores, no hay escritores, no hay cultura, no hay nada, ¿cierto? Eso como que no existe el registro profundo, muy superficial, sí, de la ciudad de Medellín en este caso, que es donde vivimos. Yo no sé si en Bogotá o en Cali pasa lo mismo, pero aquí la prensa está agotada en esos aspectos y ya hoy son pildoritas, ya no son los grandes géneros, también desaparecieron. Me parece a mí que ya las crónicas, reportajes, el análisis, ya es como una cosa prehistórica. Reinaldo, en esa época, pues nos contás que los periodistas sentían miedo, por supuesto, de ser asesinados por el cartel de Medellín, por el narcotráfico, por la violencia. Hoy, los periodistas que quedan, ¿a qué le tienen miedo? Bueno, yo no sé porque yo ya no estoy en eso. A mí me parece que les deberían tener miedo a la mediocridad en la que medran, ¿cierto? Que están andando en medio de una cosa inútil que es una agresión a la razón. Eso debería tenerlo uno, una agresión a la razón, al conocimiento, digamos, a lo que significó el periodismo, que era la voz de los humillados, la voz de los que no tenían voz, como puede ser un lugar común, pero creo que es válido todavía. Eso se perdió, entonces eso hay que temerle. ¿Qué tal uno caer en eso? A mí me parece que los muchachos deberían también ser un poco más conscientes de esa situación, de que si uno es periodista, es comunicador, tiene una alta responsabilidad frente a todo, frente a la sociedad, frente a la gente y sobre todo a qué tipo de gente. Pero ahora uno ve que lo que interesa es el alcalde, el gobernador, los que están pues en el curubito, y no hay esas grandes investigaciones. Ya el periodismo no es como se diría, el sirirí del poder. Entonces ya más bien es el que hace un cubrimiento en el sentido de que le pone la cobija porque no vean las maldades y distorsiones de los que están en el poder. Hablando del poder, profe Spitaleta, participaste una vez en una campaña política. Sí. Contanos un poquito. Dos campañas. Veces. Uno fue a la asamblea, las dos fueron a la asamblea. A la asamblea, otra a la Cámara por el Polo Democrático. Sí. Sí, eso fue una inexperiencia más bien, ¿cierto? Porque nunca me gustó pues ser candidato a nada, ni en la universidad. De pronto a los consejos estudiantiles fue lo único que... consejos estudiantiles hay muchos años, pero el resto no, eso fue más una situación coyuntural en el apoyo a un político aquí que se llama Jorge Gómez, no sé si valga la pena mencionarlo aquí, pues, pero Jorge es Gómez, candidato a la gobernación de Antioquia. Que fue diputado y que fue también representante, ¿no? Para ayudarle a Jorge, pues que lo conocí desde la juventud en tiempos pues mejores de lo que era la política de izquierda y de lo que era también una idealización de lo que había que cambiar, ¿cierto? El cambio, a todos los que fuimos jóvenes nos tocó eso, en los que fuimos universitarios, en esos tiempos pues de los fines de los 70 y los 80, pues siempre soñábamos con la utopía, que no hemos perdido, no hemos perdido. Eso fue como una participación interesante, pues supe lo que era dar la cara me gusta, porque a mí me gusta el debate, pero no hubo muchos debates. Yo convoqué a algunos del uribismo a que debatiéramos sobre la ciudad y ninguno, pues no me paraba un bola en eso, entonces me quedé como con esa frustración también. ¿Te tocó Rodrigo Saldarriaga también en esa época? Sí, Rodrigo, sí, gran elemento pues del teatro. Pequeño teatro, ¿no? Fundador del Pequeño Teatro, tremendo candidato pues. A la gobernación varias veces. Como 2 o 3, no sé cuántas, yo creo que 2 o 3 veces, sí. Muy interesante de Rodrigo Saldarriaga, sobre todo en la visión pues del arte y la visión que tenía de la ciudad y del departamento. Me parecía pues que es una falta que hace todavía Rodrigo Saldarriaga en Medellín, sobre todo en estos asuntos que tienen que ver con la teatralidad, la dramaturgia, la dirección teatral. Dejó huella, pues sí. Reinaldo, ¿te atreverías a darle alguna recomendación a los que aspiramos a trabajar en la política hoy? Que no sean politiqueros, ¿cierto? Que digan la verdad. Eso es, a ver, casarse con la verdad es muy complicado pues, para ganar votos, pero yo creo que la historia los va a registrar al candidato que de todas maneras dejó como una constancia
de pulcritud, de la honestidad. Yo me acuerdo mucho de Carlos Gaviria en ese aspecto. El ex magistrado. El ex magistrado, que de alguna forma fueran, en cierto sentido, no imitando a nadie, fueran tan claros como lo fue Carlos Gaviria. Reinaldo, gracias por acompañarnos hoy en ¿Qué pasó en el 92? Por favor, muchas gracias y muchos éxitos. Bueno, y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta serie de entrevistas sobre ¿Qué pasó en el 92? Un recorrido histórico por Colombia, esa Colombia del 92 que a veces parece regresar por estos días. Gracias por acompañarnos. Buenas noticias. Reducción de un 40% en el racionamiento de energía decidió hoy el Comité Directivo del Sector Eléctrico. Todo lo